Dragonflight está siendo realmente un soplo de aire fresco después de más de 4 años encadenando decepciones y fracasos. Ya hablábamos en el último vídeo sobre este cambio de paradigma, donde Blizzard está introduciendo contenidos diferentes, fuera de esa base sobre la que se ha sostenido este juego durante tantos años, bandas, míticas plus y PvP. Contenido más diverso, más variado, más enfocado a los más casuals, contenido no relacionado con el poder de nuestro personaje. Pero siguen las sorpresas. Blizzard ha anunciado un nuevo sistema que tiene toda la pinta de convertirse en otra de las piezas claves en esta gran tercera era de WoW, el puesto comercial, un lugar donde podremos conseguir elementos cosméticos, como transfiguraciones, mascotas, monturas, a cambio de hacer contenidos y mantener nuestra suscripción activa. Un nuevo contenido que muchos lo hemos bautizado como el Battle Pass de World of Warcraft. Y realmente no es un pase de batalla al uso, es un término que hemos utilizado algunos erróneamente porque, bueno, pues es un sistema que busca la fidelización de los jugadores que hagan contenido puedan conseguir pues, cosméticos como los pases de batalla que encontramos en muchos otros juegos. Pero en este caso, al ser un MMO, yo lo compararía directamente con otros sistemas dentro de otros juegos del mismo género. Por ejemplo, en Final Fantasy XIV tenemos el Mogu Treasure, ¿vale? Que también es un sistema parecido, y también en Teso tenemos los sellos de empresa que tienen una función similar. Tras haber probado el puesto comercial en el PTR, vamos a analizar en este vídeo qué trae, cómo funciona y cómo este nuevo sistema, además de crearnos un incentivo bastante interesante, también puede sentar las bases de un posible cambio de monetización en el futuro, como mucha gente dice. Así que vamos a analizar eso en este vídeo. Pero antes de empezar, presentaros como no a nuestro sponsor del día de hoy, que no es otro que eneva.com, que llega cargadito de regalos para Navidad. Durante estas fechas navideñas y hasta el 31 de diciembre podrás aplicar un 10% de descuento adicional en cualquier compra, tan solo utilizando el cupón que te dejo abajo en descripción. Además, tienes las ofertas especiales para estas navidades, con juegazos por menos de 10 euros como 7 Days, Cities Skylines, Doom Eternal y muchos otros, además de títulos de primer nivel con un buen porcentaje de descuento. Estos descuentos que estáis viendo aquí, además podéis añadirle ese cupón de 10% adicional. Echa una ojeada en el enlace que te dejo abajo en descripción y comentario fijado y ahorra dinero estas navidades con Eneva. Y sin más, seguimos con el vídeo. El puesto comercial se encontrará en las capitales de Ventormenta, en el barrio de Magos y cerca del fuerte Gromas en Ogrimmar. Desde allí tendremos acceso a esta interfaz donde podremos conseguir multitud de objetos, monturas, transfiguraciones, mascotas, etc. Pero ¿cómo se obtienen? Dispondremos de una moneda llamada cupones de comerciante. Cada mes, cuando entremos al juego, podremos acudir al puesto comercial y se nos concederán 500 cupones. Estos cupones podemos contar con ellos siempre, hagamos actividades o no hagamos. Tan solo tenemos que loguear al menos una vez al mes. Podemos conseguir 500 cupones adicionales completando las actividades que podemos ver en el diario de aventuras. Aquí tenemos una nueva pantalla donde nos muestra todas las actividades que podemos completar y esta barrita de arriba donde nos va marcando el progreso para conseguir esos 500 cupones de comerciante adicionales. Hay actividades de todo tipo, desde las típicas de completar mazmorras, bandas y hacer PvP, como completar misiones, realizar eventos, incluso hacer actividades variadas como por ejemplo mostrar amor a los dragones aspecto, imagino que será algún tipo de interacción con los NPCs, resucitar jugadores y muchas cosas más que iremos viendo en detalle a medida que esto vaya perfilándose. Lo más interesante son las propias recompensas. En pantalla vemos este listado de monturas, mascotas y transfiguraciones que podemos conseguir. Estos objetos irán rotando mes a mes. Cada mes vencido cambiarán completamente las recompensas por otras diferentes. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, imaginemos hay un objeto que queremos que cuesta, pues, por ejemplo, 1300 cupones y solo tenemos 1000? ¿Qué pasa con la rotación? ¿Perdemos la oportunidad de obtenerlo? Bueno, primeramente las rotaciones de objetos son mensuales, así que irán apareciendo de nuevo los siguientes meses esos objetos que hemos perdido. Sin embargo, en la interfaz tenemos esta ranura de aquí abajo, que nos permite congelar un objeto en concreto para que no desaparezca en la siguiente rotación. Si congelamos un objeto, no será afectado por esta rotación y bueno, una vez consigamos los cupones suficientes, podremos adquirirlo. Bueno, hemos visto algunas transfiguraciones, algunas monturas que están incluidas, pero bueno, ¿cómo van a ser interesantes? ¿Van a ser cosas chulas o van a ser cosas que no valen la pena? Pues realmente tenemos información al respecto, porque vamos a poder tener incluso cosas como el tigre espectral, que ya está datamineado. Es decir, esto junto a lo que nos comentaba Blizzard, que incluso en el futuro podrían incluir, además, elementos, monturas de la propia tienda de pago de Battle.net. Pero no solamente de reciclados va a vivir este sistema, tal como ha estipulado ya Blizzard, estas rotaciones de objetos incluirán cosméticos hechos específicamente para este sistema. Y esto es muy importante porque revaloriza nuestra suscripción.
Pensarlo, una montura que cuesta en la tienda 25 euros más o menos. Y esto es algo que es parte de la estrategia de este puesto comercial. Fidelizar al jugador, darnos una razón para mantener la suscripción. Porque, por ejemplo, si mantenemos la suscripción que nos cuesta unos 13 euros, pues oye, aunque no juguemos, pues podemos conseguir una montura de la tienda que está valorado 25 euros. Y esto es un win-win para el jugador y para la empresa. Por un lado, el jugador tiene pues, un incentivo para hacer contenido, algo que es totalmente gratuito, no hay que pagar nada adicional, podemos conseguir desfiguraciones, monturas adicionales. Y por otro lado, es una estrategia financiera para Blizzard para convencer al jugador que mantenga la suscripción. Hemos hablado muchas veces en este canal, tenemos un vídeo dedicado a ello, cómo la suscripción es un lastre a la hora de retener sus jugadores. Porque cualquier persona tiene un juego que no está jugando y un día dice, oye, me voy a instalar, voy a entrar a jugar a ver qué se cuece por allí. Pero en WoW tenemos esa carga, ¿no?, de la suscripción, que más que por el dinero en sí es una carga psicológica, ¿no? Hay que pagar 13 euros para ver qué se cuece por Azeroth y luego igual no jugamos. Entonces digamos que este tipo de cosas, este tipo de incentivos harán que la gente, más gente, mantenga la suscripción activa. Este sistema también promete ser ampliado en el futuro. La propia Holly Londale, que es la vicepresidenta y productora ejecutiva de WoW, anunció en su Twitter el puesto comercial con alegría y abriendo las puertas a que esto solo acaba de empezar con un guiño al jugador casual. Porque Blizzard hemos visto cómo está haciendo caso a algo que llevamos tiempo pidiendo. El high-end, el endgame más competitivo de WoW es increíble, creo que del género es el mejor que podemos conseguir. Sin embargo, en los últimos años es cierto que se ha centrado mucho en ese tipo de contenidos y creo que se ha dejado muy de lado lo que es un MMO. Lo que decimos siempre, ¿no?, en este canal, World of Warcraft se ha convertido poco a poco en el League of Legends de los MMOs. Pero parece que Blizzard vuelve a la exploración, vuelve a Azeroth y vuelve a crear contenido más apto, más opcional, más enfocado a los casuals. Y creo que este es el camino correcto. Lo hemos comentado también en este último vídeo sobre el cambio de paradigma, porque creo, bueno, sabemos todos que la gran mayoría de jugadores de la fanbase es gente casual. Hay mucha gente que no hace míticas, hay mucha gente que no hace bandas. WoW es un amalgama de tipos de jugadores diferentes que hacen contenidos diferentes. Lo bueno es que tanto para el casual darle cosas para hacer como que para otro tipo de jugador más dedicado pueda tener otras cosas adicionales, oye, creo que es una cosa que es lo que tiene que hacer este juego. Insisto, Dragonflight tiene muy buena pinta, hemos empezado sumamente bien y creo que ese es el camino que tiene que tomar este juego definitivamente. Y bueno, ¿cuándo va a salir esta novedad? Parece que saldrá con el parche 10.0.5, para el cual no hay una fecha específica, pero se sospecha que saldrá para finales o mediados de febrero a mucho tardar. Y también nos puede dar una pista de cuándo puede salir ese 10.1, que puede ser para marzo perfectamente. Buen timing, está bastante bien. Ya lo hemos comentado muchas veces en este canal, cómo es tan importante el contenido en sí como el calendario de parches. Es importante que los siguientes parches vayan saliendo regularmente. Más parecido a Legión y menos parecido a Shadowlands y BFA. Así que bueno, por ahora todo muy buena pinta. Y bueno, una cosa que se pregunta mucha gente cuando surgió este sistema, ¿puede Blizzard utilizar este sistema como una especie de experimento para cambiar en el futuro la monetización de World of Warcraft? Y bueno, este sistema no tiene por qué venir para justamente eso, para monetizar. Ya de hecho es una decisión financiera muy buena, porque creo que puede cambiar la opinión a mucha gente para que mantenga la suscripción, porque ahora pensarlo, estas ofertas que tenemos de 6 meses, de un año hace poco, pues tienen otro enfoque. Porque antes sí, tú te comprabas 6 meses por la montura y para jugar, y si no jugabas, pues por lo menos tenías la montura. Pero ahora cambia completamente. Porque tú ahora compras una suscripción de 6 meses y vas a tener básicamente 3.000 cupones. Con esos 3.000 cupones vas a poder adquirir cosas dentro del puesto comercial. Así que definitivamente revaloriza completamente la suscripción. Que esto se utilice como una base para un futuro sistema que puede ser equivalente a un Battle Pass, tener pues, el puesto comercial gratuito y uno de pago, podría ser. Yo insisto, yo creo que los próximos 10 años, 5 o 10 años, va a cambiar completamente la forma de monetizar los MMOs y creo que el cambio va a venir cuando Riot Games saque su MMO, si es que lo saca. Creo que WoW terminará convirtiéndose en justamente eso, ¿no?, en un buy to play, pero con el tiempo de juego libre. Esto abriría las puertas a muchos jugadores y pues digamos que ayudaría a Blizzard a monetizar mejor el juego, porque ya lo comentan ellos, desde Draenor lo dicen, la suscripción ya no es un baremo que tienen en cuenta a la hora de definir si una expansión es buena, rentable o no rentable, porque la mayoría de transacciones les vienen de otras fuentes, como por ejemplo la propia tienda de Battle.net. Así que bueno, puede que este sistema sea la base de un cambio en la monetización del futuro de WoW. Pero ahora mismo no lo veo. Ahora mismo lo veo como un sistema muy bueno en el que nos incentivan a hacer contenidos, en el que nos incentiva también a mantener la suscripción
y creo que es un movimiento muy bueno, algo que hacía mucha falta a WoW. Veremos, iremos analizando estas semanas cómo va evolucionando, aunque el sistema está bastante bien terminado, creo que va a estar más o menos así, pero es interesante ver qué tipo de objetos vamos a ir teniendo cada mes. Y bueno, una cosita más que se añade a Dragonflight. Creo que, bueno, está siendo una expansión muy buena. Seguimos de luna de miel. Y bueno, veremos cómo evolucionan los próximos parches. Pero como os he comentado en los últimos vídeos, la verdad es que pinta muy bien. Y como reflexión final, comentar una cosa interesante. Creo que ha vuelto mucho jugador a WoW. Está jugando mucha gente. Igual no a niveles de antaño, de otras expansiones. Pero se nota mucho dentro del juego que hay muchísima actividad. Sin embargo, vemos también cómo, y lo han comentado varios creadores, como por ejemplo Belular o por ejemplo otros creadores de contenido también en español, cómo han bajado las visitas. A pesar de ser una nueva expansión, a pesar de ser novedosa, bien recibida, han bajado las interacciones en redes sociales, visitas en canales, y creo que todo esto se debe a que los últimos 4 años todo esto ha sido artificial. Creo que ha habido mucha interacción, mucha visita, mucho revuelo por la negatividad. Todo lo que ha pasado con este juego, las malas decisiones, los fracasos, las decepciones. Y ahora estamos en una primavera nueva donde hay interés por el juego, pero hay, digamos, menos movimiento porque el juego está funcionando bien. Y creo que esto es bueno. Prefiero tener un juego que funcione, que tengamos un juego para muchos años por delante y tener un 10-15% menos de visitas. La verdad es que es un buen cambio, es un buen intercambio, sinceramente. Veremos cómo evoluciona y como siempre aquí en este canal seguiremos cubriendo las novedades que nos trae este juego. Y antes de marcharnos, agradeceros ver este vídeo como siempre y también recordaros nuestro Discord, servidor donde somos cerca de 3000 personas, donde hablamos de lore, este juego, de otros juegos, así que estáis todos invitadísimos. Tenéis abajo el enlace en descripción y comentario fijado, como siempre. Y sin más gente, una vez más, gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.